En el uso de la palabra, el diputado Emiliano Benjamín Jacobiti. Diputada Martínez, ¿está pidiendo la palabra? Perdón. Gracias, señor presidente. Desde que me tocó asumir como diputado, vengo planteando, y son muchos los diputados que lo venimos haciendo de distintos espacios políticos, que el impuesto a las ganancias se había tornado sumamente injusto, sobre todo para los trabajadores de menores ingresos, producto de la no actualización de los mínimos. Así que, obviamente, voy a votar a favor de este proyecto, porque es un alivio a los trabajadores. Me parece que es positivo que a través de su proyecto se haya instalado en la agenda de la Cámara esta reforma tributaria, que por supuesto es incompleta, porque, como decía Hugo Romero, quedan los autónomos afuera. Como decía Luciano Laspina cuando empezamos, este es el impuesto más progresista y equitativo de todos, particularmente el que a mí más me gusta, pero tiene varios problemas en la Argentina, sobre todo con las escalas. Es un impuesto que se cobra en todas partes del mundo, pero las escalas son muy injustas. Básicamente es un impuesto que tendría como objetivo gravar la ganancia y no el salario. Para que todos nos demos cuenta, tiene tres partes básicas el impuesto. Es un impuesto que uno parte de lo que gana, a eso le tiene que restar los gastos para obtener esa ganancia, y después está pensado que uno le reste los mínimos no imponibles y las asignaciones que tienen como objetivo dejar afuera del tributo los gastos necesarios para que una familia viva dignamente. Por último, también se incorporan deducciones que en algunos casos tiene que ver con actividades que el Estado quiere promocionar. Nosotros venimos trabajando en un proyecto para ver de qué forma se podía aliviar el mínimo no imponible, aliviar a los trabajadores con el menor costo fiscal posible. Por eso planteamos hacerlo con algo que para nosotros tiene un costo fiscal cero. Por supuesto que implica una erogación, pero nosotros planteamos que se reconozcan una deducción para los gastos educativos, en herramientas educativas que tienen que llevar adelante los trabajadores para que sus hijos puedan educarse. En principio, cumple con el requisito de ser un gasto necesario para una ganancia futura, porque todos sabemos que quienes más educan, quienes más aprovechan la educación pública, en el futuro tienen mejores salarios, ¿sí? Y en el futuro van a ser mejores contribuyentes. Ni hablar que es parte de los gastos necesarios para que una familia viva dignamente. Por supuesto que es así. Y todos nos llenamos la boca hablando de que la educación es la principal herramienta para poder vivir en libertad, para poder vivir en una Argentina moderna y de iguales. Bueno, ahora tenemos una posibilidad. Nosotros juntamos casi 100.000 firmas ya de manera digital y presencial para que una canasta básica de herramientas educativas se pueda descontar. Todos lo vimos a principio de año, y ahora con la pandemia ni hablar, las familias de trabajadores tienen que o pagar una clase particular, o comprar una computadora, o pagar un comedor, o pagar el transporte. Y la verdad que efectivamente tiene una erogación de inmediato para el Estado, pero implica una ganancia a futuro muy nítida, que en todas partes del mundo está considerada como la principal herramienta y el principal capital de trabajo a futuro, que es la formación, que es la educación, que es la única herramienta que tenemos para igualarnos, para igualar al que tiene la mala fortuna de nacer en un hogar más pobre del que tiene al lado, y eso se hace a través de la educación pública. Y por supuesto sabemos que nuestro país cuenta con educación pública, pero todas estas son erogaciones que los trabajadores tienen que hacer para después que sus hijos puedan aprovechar esa educación. ¿Y existe un costo fiscal en eso hoy? Sí, nosotros creemos que vale la pena. ¿Por qué? Porque el Estado también tiene que gastar mejor. De hecho, en este impuesto tenemos deducciones que son deducciones de privilegio. De hecho, si nos ponemos a pensar que
se pueden deducir seguros de vida, que se pueden deducir seguros de retiro, que se puede deducir parte de lo que a alguien se le ocurre donar a una fundación que por ahí no cumple una función estratégica, pero que el impuesto lo permite. Bueno, estas son deducciones para quienes tienen muchos más recursos que los trabajadores, por eso nosotros poníamos un tope que tenía que ver con 12 salarios mínimos vital y móvil, que son 180.000 pesos netos, porque creíamos que de ahí para arriba se producía ahorro, o sea que los trabajadores que cobraban más que estas herramientas por ahí las podían pagar, dejaban de hacer otra cosa. No era nuestra intención producir un ahorro porque entendemos la situación fiscal difícil que atraviesa la Argentina, pero también entendemos que no le entra en la cabeza de nadie que un trabajador que necesita pagar un profesor particular, un curso o alguna de estas herramientas para que sus chicos no se atrasen, sobre todo ahora en la pandemia, la tenían que poder descontar del impuesto a las ganancias. Por eso, cuando llegue el caso en particular, voy a proponer una modificación del artículo 8, que así como habla de los beneficios sociales y contempla las guarderías, en el artículo 8 también contemple la provisión de herramientas educativas para los hijos y hijos de trabajadores, por supuesto, siempre y cuando se haga la presentación de los comprobantes necesarios. Así que me guardo eso como un aporte para esta sesión y, por supuesto, me parece que nos queda pendiente una reforma tributaria integral en la Argentina para que efectivamente sean los que más tienen, los que más paguen y sostengan el progreso y la igualdad de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Jacobiti.